Gustavo Gómez es Caracol Radio. 8 de la mañana, 7 minutos. Todavía recuerdo cuando usted en estos micrófonos, don Juan Fraile, dijo que eso del pago de los impuestos podía esperar a muchas cosas a veces, ¿no? Las necesidades de la gente. En medio de las dificultades por la inflación y todo eso, al final uno termina poniendo el pago de impuestos porque hay que pagar la comida, el colegio, el arriendo, todo subiendo y sobre todo porque pues, a veces se ponía complicado, sobre todo aquí en Bogotá, hay que hacer fila para pagar. ¿Qué quiere que le lleve los domingos a la modelo? Uy, ¿cómo hace? No. Cigarrillo, que le lleve un Jack Daniels. Lo que a usted le gusta, con mucho gusto. No, libros. Porque lo pueden encarcelar, ¿oyó? Eso estaba ahí. Ahora, tranquilidad total. Se habla de cárcel a propósito del no pago de impuestos, pero hay unas condiciones. No se trata de una persona que en una situación normal tenga esta o aquella dificultad. Mejor dicho, para aclarar esto, nos acompaña el doctor Luis Carlos Reyes, el director de la DIAN. Director, gracias por estar en 6 AM de Caracol Radio. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la llamada. ¿Cómo les va? ¿Cómo es que se puede ir la gente a la cárcel por no cumplir con sus obligaciones tributarias? Bueno, de varias maneras. Una, si un comerciante cobra el IVA y después no se lo remite de manera oportuna a la DIAN, quedando así en deuda con la administración tributaria, esto puede terminar en después de un proceso largo en una condena de tipo penal. Pasa lo mismo con el impuesto al consumo, también con las retenciones en la fuente que se deben hacer, por ejemplo, retenciones en la fuente a los empleados que tienen la nómina, y una manera más es la evasión del impuesto de renta, el ocultar activos, el inventar pasivos inexistentes. Todo eso son cuestiones que pueden terminar en una condena de cárcel. Bueno, ¿ustedes ya han hecho unas denuncias concretas en la Fiscalía para que avancen estos procesos? Así es, estamos empezando, ya remitimos 1.200 casos provenientes de Bogotá a la Fiscalía. Hicimos eso el día de ayer. Estos casos puntuales son personas que no han hecho sus pagos oportunos de IVA, de impuesto al consumo, o que no han hecho retenciones en fuente. Entonces son 1.200 personas con las cuales ya se agotaron los recursos usuales de cobranzas por parte de la DIAN. Obviamente lo primero que hace la DIAN no es remitir el caso a la Fiscalía, sino llamar, cobrar, después mandar un oficio persuasivo de tipo penal, y si 30 días después de haber recibido este oficio todavía no hay pago, entonces ya hay lugar a que se remita el caso a la Fiscalía. Director, cuando ya se remite el caso a la Fiscalía y arranca la investigación y se comprueba pues que hay esta falta y esta evasión por parte del contribuyente, ¿va a la cárcel o en cualquier momento el contribuyente puede decir, bueno, no, mentira, sí pago, y con eso ya se extingue la acción penal? La acción penal no se extingue simplemente por pagar. En algunos casos la Fiscalía, y lo que pasa es que cuando ya esto está en manos de la Fiscalía, no está en manos de la DIAN. La Fiscalía obviamente es un órgano independiente. Entonces, en algunos casos, sobre todo cuando inicia el proceso penal y la persona, pues esto finalmente la lleva a pagar, la Fiscalía podría decidir desistir, digamos, de ese caso. Pero siempre preserva la prerrogativa, y en algunos casos ejemplarizantes esto va a ser necesario, de que la persona vaya a la cárcel, incluso manifestando la voluntad de pagar. Pues ya son temas que manejará directamente la Fiscalía, pero creo que aquí es importante esa intención de haber defraudado al Estado cuando está manifiesto de una manera muy clara. Es fácil y es sencillo determinar de parte de ustedes quién es un evasor, quién es un moroso, quién lo está haciendo con dolo y quién cometió un error. Bueno, es un A ver, director, se me movió usted y se me fue la señal. A ver, ¿cómo me escucha? ¿Director? No, perdimos la comunicación. Pues vamos a tratar de retomarla, porque también uno entiende que esto tiene que hacerse con un ejercicio de razón y de equilibrio y de equidad con la gente, porque pues
Una cosa es ser un evasor que insiste en robarse el IVA y robárselo todos los meses y se puede hacer la trazabilidad de Espinosa, y otra cosa es una persona que se equivocó en la declaración de renta, con lo cual yo supongo que la DIAN simplemente lo llama a que corrija, ¿no? Que no tuvo para pagar. Y porque creo que el director explicaba ante la pregunta de Diana, si se extingue la acción penal si la persona paga, que depende de la circunstancia, pero que estas son personas con las que ya se han agotado todos los trámites. No se trata de que usted se le olvidó pagar el impuesto de renta o no hizo un pago de un predial o lo que sea y le vayan a caer a su casa para llevárselo preso. No, son personas que ya tienen unas advertencias, digamos. Ahora, en otras latitudes, Hernando, sí es mucho más común ir a la cárcel por la evasión tributaria, ¿no? Claro, Gustavo, recordemos, por ejemplo, lo que pasó con Al Capone, ese mafioso clásico que se dedicaba al contrabando de licores y otros negocios ilícitos, y finalmente termina cayendo por no pagar oportunamente sus impuestos, por evadir los mismos. En los Estados Unidos, la evasión fiscal conlleva cárcel desde hace décadas. Y bueno, y este es un esfuerzo que se hace en nuestro país por precisamente limitar o exonerar a las personas que pagan debidamente y aquellas otras que por el contrario evaden esa tributación, imponerles esa carga que ya no solamente la tasa moratoria, no hay peor negocio que deberle a la DIAN por la tasa de interés que eso tiene, sino también la amenaza de cárcel. Pero como ustedes bien dicen, Gustavo, hay que distinguir de los casos de personas que cometen un error aritmético o de otra naturaleza a personas que tienen ese ánimo de defraudar al fisco. Recuperamos la comunicación con el señor director de la DIAN, Luis Carlos Reyes, para absolver algunas dudas sobre el hecho de que en la DIAN están apretando las clavijas y mucha gente podría llevarse una desagradable sorpresa si determinan en la DIAN y en la Fiscalía, por supuesto, que no es que estén cometiendo errores o sean equivocados, sino que tienen por oficio robarse los dineros de todos los colombianos. Director, usted nos había hablado de, si no estoy mal, 1.000 personas y la posibilidad de todo un proceso en la Fiscalía. ¿Hay alguien en la cárcel en Colombia por evasión de impuestos? Hay alrededor de 100 personas. Le diría que el fortalecimiento de tipos penales que hicimos en la reforma tributaria va a llevar a que haya más personas en la cárcel, pero realmente lo que esperamos es que no haya más personas en la cárcel por evasión, sino que más personas pues se muevan a entender la gravedad de la evasión tributaria y antes de encontrarse en esta situación paguen todo lo que deben. Cuando uno se encuentra en una situación de mora con la DIAN, ¿tiene que pagar exactamente lo que debe? ¿Hay forma de negociar? ¿Se puede diferir en cuotas? ¿Hay alguna facilidad, como decimos, director? Hay una facilidad importante. Se puede, una manera de ponerlo es que se puede diferir en cuotas. Se puede llegar a un acuerdo de pago con la DIAN y para eso las puertas están abiertas para que se acerquen y lleguemos a un acuerdo de pago que le permita al contribuyente pues cumplir con sus obligaciones tributarias. Y de hecho en este momento están por efecto de la reforma tributaria, pusimos una medida para reducir al 50% la tasa de interés de mora y en un 40% las multas que pueden haberse acumulado por el no pago. Entonces es un muy buen momento para precisamente ponerse al día con esas facilidades. Director, una persona que incurre en, digamos, robarse el IVA, para ponerlo así y hablar claramente, uh-huh. ¿Cuál es el monto como para que se vea vinculado en un proceso que puede terminar en fiscalía y en cárcel? O sea, ¿se tiene que robar de cuánto para arriba o de cuánto para abajo para que ustedes se fijen en él? La norma no tiene un umbral inferior, es decir, que en principio cualquier monto. No obstante, nosotros estamos buscando priorizar porque queremos es ir detrás de las personas que le den una cantidad sustancial al Estado y no concentrarnos en la persona que cometió un error de redondeo, en fin, una cosa de 100,000 pesos, incluso 1 millón. Entonces, por ejemplo, en los 1.200 casos que remitimos ayer a la Fiscalía, estamos hablando de personas que tienen deudas con la DIAN de más de 25 millones de pesos. Director, una de las cosas que en estos últimos años la DIAN ha logrado hacer, y obviamente la evasión, el combate contra la evasión tiene mucho que ver con eso, es que el recaudo es cada vez mayor. Ya vamos en la mitad del año más o menos. ¿Usted cree que este año va a volver a pasarse lo que ocurrió el año pasado y el año antepasado? O sea, ¿que van a recaudar más de lo que venían recaudando antes? Sin duda alguna el recaudo va a ser mayor que el año pasado y bueno, que no son solo este tipo de medidas
digamos, fuertes las que van a contribuir a eso, sino que también estamos buscando explicarle al público no solo las consecuencias, sino también la razón por la que pagamos impuestos. Es que en últimas, cuando uno no remite de manera oportuna el IVA que retiene o el impuesto consumo que retiene, o cuando no paga su impuesto de renta de manera oportuna, no es que le esté quitando recursos a la DIAN, es que le está quitando recursos a la educación, a la salud, a la infraestructura y a la provisión de justicia en este país. Los derechos fundamentales que están garantizados en la Constitución son un pedazo de papel si no tienen ese músculo financiero detrás que ponemos todos con el pago de nuestros impuestos. Por eso es que estamos en este tipo de campañas, porque nuestro fin último es darle ese sustento material al Estado Social de Derecho. Se nos está dañando un poquito la llamada, pero hay una pregunta fundamental ya para despedirnos que le tiene Hernando Herrera. Adelante, Hernando. Gracias, Gustavo. Director, con los buenos días. Es un tema muy importante lo relacionado con el impuesto al patrimonio, que precisamente arranca en sus primeras cuotas este mes. ¿Cuáles son las personas obligadas a pagar ese impuesto y cuáles son los plazos que se tiene para pagar esta primera cuota? ¿Aló? Sí, director, lo escuchamos. Sí, bueno, hemos, de hecho, hoy vamos a colgar en la página de la entidad, en las redes sociales, precisamente una guía. La respuesta depende un poco de, o sea, los umbrales para el impuesto al patrimonio dependen un poco de cuáles son los bienes y los activos que cuentan y que no cuentan hacia el impuesto al patrimonio, pero precisamente vamos a empezar una campaña de divulgación para que todo el mundo lo tenga bastante claro, y sobre todo es importante tener en cuenta que en este fortalecimiento de tipos penales contra la evasión entra por primera vez un tipo penal fuerte en términos de evasión de impuesto al patrimonio. La omisión de activos y declaración de pasivos inexistentes, que antes se llevaba más que nada una palmada en la mano, mientras que los que pagos de IVA, impuesto de consumo, retención de la fuente, tenían todas esas consecuencias. Ahora esa omisión de activos y declaración de pasivos inexistentes va a ser una de estas conductas que se enfrentan a una posibilidad real de un proceso ante la Fiscalía. Director, muchísimas gracias por las precisiones sobre todo lo que está pasando con el recaudo de impuestos. Buen día para usted. Un buen día para ustedes, para la audiencia. Muchas gracias. 8